Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Hasta acá podemos decir que el Señor nos ha fortalecido para toda buena obra. Hermanos, habiendo llegado el momento en el cual vamos a oír y vamos a recibir la palabra de Dios, quiero invitarle que pueda abrir su Biblia para que juntos podamos estar compartiendo de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23. Y hoy quiero referirme a ser transicionados para bien. La palabra transición significa cambiar de un estado a otro. Y cuán importante es entender de qué manera nosotros podemos cambiar de un estado a otro y que ese otro estado sea mucho mejor que el que hoy estamos viviendo o lo que es nuestra realidad hoy día. Así que quiero referirme al texto de las Sagradas Escrituras para tener una lectura en la cual podamos tener una meditación. Y ese texto está en Mateo capítulo 23, verso 25. Y dice así la Sagrada Escritura: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Hasta aquí la lectura de la Sagrada Escritura y oremos para que el Señor nos dé comprensión de la misma y que me sea dado por la actividad que desarrollo la gracia de poder compartir con facilidad, con ligereza de palabra, con denuedo, el mensaje para que en ello seamos edificados. Así que oremos juntos. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque nos has dado a abrir las Sagradas Escrituras, tener una reflexión del texto bíblico del cual hemos citado en esta noche, y entendiendo que esto lo has preparado tú en tu buena voluntad, Señor, porque te ha complacido salvar al pecador por medio de la predicación del Evangelio, que en esta noche, en la exposición de tu palabra venga a nosotros con el poder, con la unción, la gracia del Espíritu Santo, de manera que el mensaje sea claro, comprensible, sencillo, pero eficaz y poderoso a la vez, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos congregados en tu nombre, entendiendo que es por tu palabra que el justo ha de vivir, por lo cual te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. En esa oportunidad Jesús estaba hablando a un grupo élite de lo que era la organización religiosa de aquellos días. La secta de los fariseos o el grupo de los fariseos era un grupo élite, era un grupo muy conservador, muy riguroso, muy estricto en cuanto a conservar las tradiciones y en cuanto a conservar las costumbres que habían sido dadas por Dios a través del profeta Moisés. Y ese grupo de hombres tenían una característica, y era que guardaban muchas de las costumbres y mucho de lo que era lo exterior, lo externo, de lo sacro, de lo religioso, pero no miraban en lo interno, no miraban en el corazón. Por eso Jesús los exhortó y les dijo: fariseos e hipócritas, que laváis en lo de afuera del vaso y lo de afuera del plato. ¿Y qué utilidad tiene lavarlo de afuera, no? Si nosotros cuando nos servimos de un vaso, nos servimos de lo de adentro del vaso. O cuando depositamos un alimento en un plato, lo depositamos sobre el plato. Si el plato está sucio, aún ese almuerzo o esa cena o ese refrigerio no va a resultar repulsivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque
aunque pongamos el mejor manjar, si lo ponen en un plato que está sucio, con hongo y eso, no vamos a querer comer ni servirnos de ello. Entonces Jesús estaba hablando de lo infructuoso que es cuidar lo externo y no mirar lo interno. Por eso yo le puse este mensaje, ser transicionados para bien. ¿Qué quiere decir? Cambiar un estado en otro. Y quiero enfocarme no en el estado de lo externo, sino en el estado interno, que es el estado del corazón del hombre. Porque en sí ese grupo religioso era un grupo prestigioso. El ser fariseo en aquellos días era ser parte de un grupo prestigioso, de un grupo conservador, de un grupo respetado. Pero Jesús, como Dios que conocía las intenciones de los corazones, los exhortó a que no guardaran solamente lo externo, lo exterior, lo visible, sino que se meditaran en lo interno, en lo que había en sus corazones. ¿Por qué? Porque es del corazón que emana la vida. Es del corazón que proceden todas las cosas, así las cosas buenas como las cosas malas. ¿De dónde proceden las guerras, las enemistades, los pleitos? ¿No proceden del corazón malo del hombre? Así también la generosidad, la benignidad, la templanza, la paciencia, la bondad, proceden del corazón bueno del hombre. Entonces por eso Jesús le decía, no miren tanto lo externo, aunque no deja de ser importante, miren más bien lo interno. ¿Por qué? Porque si yo voy a lavar este vaso y lo voy a lavar por dentro, no hay manera que por fuera no se limpie. Amén. Si yo lavo un plato por dentro, no hay manera que por fuera no se limpie. Y puede llegar a tener algunas deficiencias por fuera, pero va a seguir siendo útil. Voy a poder seguir sirviéndome de él. Si yo lavo esta copa bien por dentro y los bordes, aunque en la base tuviera alguna adherencia de suciedad, yo puedo seguir sirviéndome, puede seguir siéndome útil. Y siempre tenemos que mirar en la utilidad. Tenemos que meditar en qué, en poder llegar a ser útil, provechosos para otros. Por eso la importancia de ser transicionados, de cambiar para bien. Y cuando Jesús se encontró con esa realidad, los exhortó. Y unos versículos anteriores, unos capítulos anteriores, narra con una realidad aún mucho mayor todavía que la del individuo, porque ahí estaba hablándole a individuos, pero luego había una realidad que aún era mucho mayor que los individuos, que era la realidad del templo, que el lugar de adoración, el lugar de reverencia, el lugar de donde se presentaban las ofrendas, en donde se iba a darle honra y pleitesía a Dios. En el capítulo 21 del Evangelio de Mateo, en el verso 13, indignado el Señor a ver cómo estaba el templo, el lugar de adoración, les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El estado original de esa casa, de ese templo, era muy glorioso. Cuando Salomón lo consagró al templo como el lugar de adoración a Dios, descendió la misma presencia de Dios en aquel lugar y ninguno pudo permanecer de pie, sellando el pacto con esa nación, la nación de Israel, que desde ese lugar Dios oiría las oraciones de ese pueblo. Por eso nosotros hoy vemos aún al pueblo judío rezando contra un muro. ¿Vieron el muro de los lamentos en Israel? ¿Por qué? Porque es la única parte que quedó erigida, levantada, de lo que era el templo, el lugar de adoración. Y había un pacto que Dios había hecho en donde todo israelita que orara en ese lugar, Dios atendería a su oración. Por eso los israelitas todos quieren ir a Israel, y los que van a Israel van al muro de los lamentos. ¿Para qué? Para hacer que sus oraciones sean oídas. Así que el estado original de ese templo era un estado muy glorioso, muy,
muy maravilloso. Dios había sellado un pacto con la nación de Israel en ese lugar, aun cuando fueran trasladados a otras naciones. Si miraran en dirección a ese templo, también Dios les oiría. Y había bendiciones y promesas que Dios había dado, al punto tal que algunos expusieron su vida. Cuando el profeta Daniel fue llevado al cautiverio en Babilonia, hubo un decreto en el cual se prohibió que ningún hombre en esa región orara o reverenciara a ningún dios salvo la imagen del rey que se había levantado. Y el profeta Daniel, a pesar del decreto de muerte que había, él, como todos los días, abría la ventana de su lugar, de su recinto, en dirección hacia el templo, y oraba. Y los que se habían confabulado para hacerle caer ante esa trampa, fueron al rey y le dijeron: oh rey Ciro, mira que hiciste juramentaste por la ley de Medio y de Persia, que no puede ser quebrantada, que todo hombre que orara a otro Dios que no sea la imagen que tú levantaste, muera. Y el rey se fue a dormir apesadumbrado porque tenía que sacrificarlo a Daniel, el cual era un hombre que le era muy útil, muy provechoso, porque no miraba lo externo. Daniel cuidaba lo interno, su relación con Dios. Pero como no lo podía librar, lo tuvo que enviar al foso de los leones. Y pasó toda una noche en el foso de los leones hambriento, y Dios envió a su ángel que tapó la boca de los leones, de modo que no sufrió daño alguno. Y al otro día, temprano de mañana, fue y le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios del cual tú eres y al cual tú sirves, te pudo librar. Y Daniel gritó desde adentro: sí, sepa, oh rey, que él envió a su ángel para tapar la boca de los leones, ningún daño he sufrido. Y lo mandó a sacar, y cuando se dio cuenta que se habían confabulado en contra de Daniel, mandó a que los que se habían confabulado en contra de él fueran arrojados ellos con sus familias al foso de los leones. Y no habían tocado el piso, y ya los leones los habían despedazado en el aire. Los leones lo habían despedazado en el aire. ¿A qué me refiero, hermano amado? Cuán importante es nuestra relación, nuestra buena relación con Dios, y cuán importante es que nosotros cuidemos nuestro testimonio, no para ser visto de los hombres, sino para ser visto y recibir la alabanza del Señor. Por eso Jesús los exhortó a los fariseos y les dijo: lavan lo de afuera, pero lo de adentro está lleno de inmundicia, de malicia, de maldad, de abominaciones. Y cuando llegó al templo, por eso quiero llegar a esta parte, ¿por qué? Cuando llegó al templo, ese lugar que cuando había sido originalmente levantado, era un estado maravilloso, un estado no solo en lo material, en lo que significaba ese lugar, sino en los pactos, en la presencia de Dios, en las promesas que había en ese lugar. Con el correr del tiempo, ese lugar, cuando vino el Señor Jesucristo y lo vio, lo veía como una cueva de ladrones. Pero unos versículos más adelante dice, en el versículo 14, y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis, dijo Jesús, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? ¿En qué quiero detenerme? Cuando Jesús llegó al templo, que originalmente había sido levantado como un lugar de adoración, un lugar de oración, un lugar espléndido, donde había pactos, promesas, donde la presencia de Dios se manifestaba, se había convertido en cueva de ladrones. Ya no era templo, era cueva de ladrones. No porque cambiara lo exterior, sino por lo que estaban adentro, por la organización que había,
por el tráfico de dinero, por los cambistas, por aquellos que querían beneficiarse de ese lugar, tener un beneficio personal, y descuidaron lo que era la oración, la alabanza, el júbilo. Pero Jesús transicionó ese lugar, porque dice que cuando Jesús llegó al templo, inmediatamente vinieron a él ciegos, cojos, las personas más indecentes socialmente, las personas que tenían carencias, deficiencias. En aquellos días no era como en los días de hoy. Ser ciego, ser cojo, ser paralítico, era vivir en la mendicidad. No había obra social, no había seguro, no había pensión, no había ningún tipo de cosa. Vivías en la mendicidad. Si no tenías un familiar que se apiadara de ti, vivías mendigando, pidiendo limosna. Así que fíjense cuál era la condición de ellos. Sin embargo, cuando vieron que Jesús estaba en el templo, antes no iban ellos al templo, porque no tenían ningún beneficio, porque los que estaban ahí estaban para su negocio, pero cuando vino Jesús, tenía una actitud distinta a Jesús. Así que fueron a Jesús, y Jesús hizo lo que siempre hizo: sanó a enfermos, libertó a los endemoniados, y cambió el entorno del templo. ¿Por qué? Porque los muchachos comenzaron a alabarlo y a decir Hosana, Hosana. No fueron los sacerdotes, no fueron los escribas, que eran los doctores de la ley, los maestros de la ley, los que enseñaban la ley, los que naturalmente tenían un conocimiento. Los que le alababan eran los muchachos, eran los que no tenían experiencia, eran los que no tenían conocimiento, pero cuando veían las maravillas, comenzaron a alabar y glorificar al Señor. Así que ese lugar que originalmente era un lugar de culto, de adoración, pero que luego fue transicionado a un lugar donde por el juicio de Dios, por lo que Jesús vio en ellos, Dios dijo el Señor que era una cueva de ladrones. Por la presencia de Jesús, luego también fue transicionado nuevamente a un lugar de culto y de alabanza y de adoración. Y acá me quiero detener un instante, porque cuando nosotros como hombres fuimos creados, originalmente fuimos creados para tener comunión con Dios. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, y dice que los puso en un huerto para que lo labrasen, y de día y de tarde venía Dios para hablar, y hablaba libremente con ellos. Pero por causa del pecado el hombre quedó separado de Dios y degradado. Pero Cristo Jesús vino a este mundo para cargar los pecados de la humanidad, sufrir el castigo de los delitos y de los pecados de los hombres, para que por la fe en ese sacrificio hoy pudiéramos recibir nosotros el perdón de los pecados y que pudiera ser restaurada nuestra relación nuevamente a pleno con Dios, sin ninguna posibilidad de que se rompa, porque en cuanto a Dios, ya el pacto de reconciliación por medio de Jesucristo ya fue sellado. ¿Qué quiero decir? Que originalmente usted y yo fuimos creados para tener comunión con Dios, pero a causa de que nacimos en condición de pecadores y por causa del pecado quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al venir Cristo a nuestras vidas, podemos ser nuevamente transicionados, mudados, cambiados nuevamente, para que esa relación sea plenamente restaurada con Dios. Y nosotros podamos hablar de día, podamos hablar de noche, podamos hablar de continuo con el Señor, sin importar que estemos en el huerto, sin importar que estemos en el trabajo, sin importar que estemos en la cama, porque Dios es espíritu, y el que adora a Dios lo adora en espíritu y lo adora en verdad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces ya no es en un lugar como el templo, ya no es en un lugar como el huerto, sino es que Dios habita en corazones de hombres y mujeres sinceros, sinceras, que reconocen que tienen una necesidad de Dios y que a causa de esa necesidad le invitan a Cristo a entrar, a venir, a morar en su corazón por medio de la fe, para poder ser transicionados, cambiados, para que ese estado de separación, de muerte espiritual, se mude, se cambie. Amén. Aún el mismo autor de la carta a los Corintios, que es el apóstol Pablo,
Cuando le escribe a los Corintios en el capítulo 5, en el verso 17, dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. Amén. No sé en qué estado ha llegado a la iglesia, ni en qué estado se encuentra, pero yo sé que si hay alguien que puede transicionar a un hombre o a una mujer, ese alguien tiene un nombre y se llama Jesucristo. Amén. Es el único que puede mudar, que puede cambiar el estado del hombre, que se haya perdido, desesperanzado, que se haya separado, abandonado o olvidado por Dios, y sepa que no le ha abandonado ni le ha olvidado Dios, sino que ese es el engaño con el que el diablo le quiere engañar y someter, haciéndole creer que Dios se olvidó de usted. Pero lo cierto es que Dios nunca se olvidó del hombre, sino que a su tiempo envió a su hijo a nacer de una mujer, la Virgen María, la cual, habiendo dado a luz a ese niño, vivió en este mundo, nació, se formó como un hombre, y cuando salió a los 30 años al ministerio, salió para anunciar la buena noticia de que el reino de Dios se había acercado a los hombres, sanó a los quebrantados de corazón, sanó a los enfermos, libertó a los endemoniados, y cuando muere, muere de la peor forma, como un malhechor. Y la razón de que siendo justo, santo, muriera como un malhechor, es que en su muerte no estaba muriendo por sus delitos y por sus pecados. Por eso él dijo, concienzudamente dijo, nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder de mí para entregar mi vida y para volverla a tomar. Así que nadie le quitó la vida, no fueron ni los romanos ni los judíos los que le quitaron la vida. Cristo Jesús la entregó voluntariamente, se dio voluntariamente a la muerte para que usted y yo, quienes hoy creemos en Cristo Jesús, no gustemos de la muerte, sino que recibamos el don de la vida eterna. Así que si alguien puede transicionar a un hombre o a una mujer, ese alguien tiene un nombre y tiene un apellido y se llama Cristo Jesús. Y permítame concluir con el inicio de la reflexión, en donde Jesús le habló a los fariseos y les dijo, si quieren ser provechosos, no miren de limpiar lo de afuera, lo de externo, limpien lo de adentro para que verdaderamente puedan traer un provecho a los demás. Porque, como decíamos, ninguno se sirve de un plato que está sucio o de un vaso que está sucio sin que le dé repulsión, sin que le dé asco. Puede servirse por la necesidad, pero no va a estar sumamente complacido. Pero si uno le sirven en una vajilla resplandeciente, en una vajilla pulcra, y le sirven una buena comida, puede saciarse, sentirse complacido, agasajado. Aun cuando alguien quiere agasajar a otro, pone un buen mantel, una buena vajilla, una buena copa. ¿Por qué? Porque es la manera en que tenemos de honrar a las visitas. Y mire la última reflexión y con esto concluyo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20, allí hay una reflexión que hace el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo era un hombre que estaba a cargo de una congregación y Pablo era el que lo presidía, que le enseñaba, que lo instruía en cuanto al camino de justicia, en cuanto a cómo hacer la obra de Dios. Así que en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 20, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Qué hermosa reflexión. Así que cuando yo me ocupo de ser transicionado, no por fuera, no como me visto por fuera o como me ven por fuera, sino que me ocupo de ser transicionado por dentro, donde cada día peleo la buena batalla para no complacer mis deseos mundanos, carnales, sino para agradar y complacer a Dios, y empiezo a santificarme y empiezo a limpiarme. No solo gozo del beneficio de estar limpio y de estar en una buena relación con Dios,
sino que me convierto en un instrumento útil y provechoso dispuesto para toda buena obra. Amén. Así que, hermano querido, ¿qué quiero decirle con esto? Muchos de los que hemos llegado a los caminos del Señor hemos llegado en ruina, y hasta tal vez siendo lo más vil o lo más degradado de la sociedad. Pero a medida que fuimos transicionados, mudados, cambiados por el Señor Jesucristo, los cambios han sido tales que en cuanto a lo que éramos ya nos hemos olvidado. Y ahora estamos mirando en cuanto a lo que somos y lo que tenemos para dar. Entonces no mire en cuanto a lo que era, sino mire en cuanto a lo que tiene por delante y lo que puede alcanzar en Cristo. Y quiero decirle que si usted recibe la palabra, la enseñanza de Dios, y le permite entrar a Cristo en su corazón, y que Él comience a moldearlo por medio de sus enseñanzas, usted se puede convertir, hermano querido, hermana querida, en un instrumento útil y dispuesto para toda buena obra para el Señor. Amén. Que el Señor le conceda la gracia de la sabiduría y del entendimiento para aprovechar en el tiempo de la visitación de Dios y recibir la gracia del Señor para poder alcanzar todo aquello para lo cual el Señor le ha llamado. Amén. Le invito para estar de pie así como yo me encuentro de pie. Y oremos al Señor. Y si le quiere invitar a Cristo a morar en su corazón, la fe se inicia en el corazón. No quiere decir que Cristo va a morar solo en el corazón, Él quiere cambiar el corazón, quiere cambiar el habla, quiere cambiar el pensamiento, quiere cambiar todo de nosotros. Pero en un lugar se tiene que iniciar. Jesús nació en un pesebre. Allí se inició todo en cuanto al plan de redención del hombre, en un lugar muy humilde. Pero en ese pesebre estaba naciendo el Salvador de la humanidad. Y luego terminó para algunos en la peor condición, en una cruz. Pero lo cierto es que no terminó todo para él ahí, sino que al tercer día Dios lo resucitó victorioso de entre los muertos. Y hoy Cristo Jesús se encuentra vivo de entre los muertos y sentado a la diestra del Dios Padre. Así que, hermanos queridos, puede ser que nuestra condición de inicio sea humilde, pero podemos terminar en gloria juntamente con Cristo. Así que le invito, si usted le quiere recibir a Cristo, que es donde todo comienza, en donde se inicia la fe, le quiere recibir en su corazón, en reverencia a Dios de quien estamos delante, incline su rostro y cierre sus ojos, y repita por favor y diga conmigo: querido Dios y Padre Celestial, al haber oído el mensaje de tu palabra, me he dado cuenta que el único que puede cambiar mi vida es Jesucristo. Por lo cual hoy abro mi corazón para recibirle como mi Señor y Salvador. Y estoy creyendo que hoy es el inicio de una nueva vida en Cristo, y que aunque el inicio haya sido en humilde condición, sé que tú me vas a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, hasta alcanzar